En este video vamos a describir las comunicaciones digitales y los conceptos básicos de la interfaz periférica en serie, o SPI. Discutiremos la estructura de la comunicación y las líneas digitales requeridas. Luego mostraremos diferentes modos de la comunicación SPI y finalmente haremos ejemplos de conexión de dispositivos con esta interfase serial. Muchos dispositivos analógicos de precisión tienen una interfaz digital entre un microcontrolador conocido como dispositivo maestro y un dispositivo controlado conocido como periférico o dispositivo esclavo. Un ejemplo es el conversor análogo digital, un ADC, el cual mide un voltaje de entrada análogo por ejemplo 3.3 voltios. Esos 3.3 voltios pueden venir de un sensor, de un transductor. La función de ese ADC es convertir ese voltaje análogo en un número digital binario, generalmente de 8 bits, y los envía al dispositivo maestro. Entonces el dispositivo maestro, basado en esa comunicación que recibe, puede tomar decisiones para activar, por ejemplo, un sistema de ventilación o una alarma. Otro ejemplo que podemos encontrar de comunicación SPI es la que hace o la que ocurre entre un dispositivo o un conversor digital análogo, ¿sí?, y un microcontrolador. En este caso la dirección de comunicación es inversa. El dispositivo maestro pues va a enviar una serie de unos y ceros, que son los datos binarios. El conversor digital análogo lo convierte a un voltaje análogo de salida, ¿sí?, que puede ir, por ejemplo, a un control de velocidad de un motor o a un nivel de un tanque. Para que haya comunicación entre los dos dispositivos se requiere un estándar común para que tanto el controlador como el periférico se entiendan. Las comunicaciones digitales se realizan con transmisiones de palabra en notación binaria, como lo vimos en la diapositiva anterior. Estos bits de comunicación de unos y ceros a menudo se organizan en grupos de 8, conocidos como byte. Para mayor comodidad, los bytes se pueden organizar en números hexadecimales digitales. A menudo se utilizan varios bytes para enviar datos de ida y vuelta entre el dispositivo controlador y el dispositivo periférico. Se pueden usar varios bytes para representar los datos de salida de los conversores análogo a digital, los voltajes de salida de los conversores digital análogo, o para enviar comandos y configuraciones al convertidor de datos, que como ejemplo pues podría ser una pantalla LCD o cualquier otro tipo de pantalla. Las comunicaciones digitales pueden adoptar muchas formas, pero hay dos estructuras principales que se utilizan a menudo. Primero, las comunicaciones pueden ser paralelas, donde se usa una línea para cada bit de datos. Por ejemplo, un solo byte se transmite a través de 8 líneas digitales paralelas a la vez. Segundo, pues las comunicaciones pueden ser en serie, donde todos los bits de datos están o se transmiten a través de una sola línea digital. En una comunicación en serie, los bits se envían en fila uno tras otro. Bueno, en este caso, cuando hablamos de línea, se refiere a los pines
o a los puertos que debe tener el dispositivo maestro. Por ejemplo, si es un microcontrolador, pues vamos a necesitar 8 puertos dedicados para enviar esos 8 ese byte de información. O si tenemos comunicación serial, pues vamos a necesitar solamente un pin o un puerto de ese microcontrolador para enviar la información. Las comunicaciones en serie se usan más ampliamente en los dispositivos modernos, lo que reduce la cantidad de líneas de comunicación entre el controlador y el dispositivo periférico. Las figuras que vemos ahí en la pantalla nos muestran los datos que van del controlador al periférico, pero se requieren líneas separadas para transmitir datos desde el dispositivo esclavo o periférico al dispositivo maestro, ¿sí? O sea que si utilizamos una comunicación paralela para poder comunicar el dispositivo esclavo con el maestro, necesitaríamos otros 8 pines o puertos del microcontrolador dedicados para recibir esa información del dispositivo periférico. En una serial, pues solamente necesitaríamos una línea que va a ser la que va a enviar la información del dispositivo esclavo al maestro, ¿sí? Entonces la comunicación serial es un proceso más lento, pero requiere menos cantidad de puertos en los dispositivos electrónicos. Esos dispositivos electrónicos utilizan uno de los 2 estándares seriales que existen. El que estamos hablando en este video, que es el SPI, y otro que vamos a hablar en un video posterior, que es el I2C. En el SPI se necesitan 4 líneas de comunicación para hacer esa comunicación bidireccional entre el dispositivo maestro y el dispositivo esclavo. Mientras que en I2C vamos a utilizar 2 líneas, ¿sí? Entonces esta I2C lo vamos a dejar para un posterior video. Ahora vamos a hablar de los niveles de voltaje. Las líneas que sirven para comunicar el dispositivo maestro y el dispositivo esclavo a hacer datos binarios 1 o 0, estos necesitan 2 niveles de voltaje diferentes. Si el voltaje está cerca de 0, o sea la tierra del circuito, el dato se codifica como un 0 digital. Si el voltaje está cerca del suministro digital, o sea el voltaje de alimentación del circuito, se codifica como un 1 digital. Entonces en este caso, si tenemos dispositivos TTL, el voltaje de alimentación máximo pues va a ser 5 voltios y el voltaje mínimo pues va a ser 0 voltios. En CMOS, en el caso de dispositivos digitales, circuitos integrados, el voltaje puede ser 12 voltios o 0 voltios. Hay dispositivos, por ejemplo el Raspberry Pi, que el voltaje máximo de alimentación es 3.3 voltios y el voltaje mínimo son los 0 voltios. Entonces un voltaje cercano al nivel de alimentación se considera como un 1 digital y un voltaje cercano a la tierra del circuito como un 0 digital. Lo mismo para estos voltajes. Las hojas de datos definen el voltaje de salida mínimo del nivel alto y el voltaje de salida máximo del nivel bajo para una señal digital. Además de la hoja de datos define el voltaje de entrada mínimo que define un nivel alto y el voltaje de entrada máximo que define un nivel bajo. Los estándares de comunicación definen estos niveles en función del voltaje del suministro digital, ¿sí? Como veíamos acá, dependiendo del dispositivo, pues se van a definir esos voltajes altos y bajos. Entonces, acá tenemos la gráfica que nos especifica, por ejemplo, los voltajes de salida. Entonces vamos a tener un rango de voltajes
en los que se considera un alto o un 1, ¿sí? Por ejemplo, si el voltaje de alimentación son 5 voltios, aquí GND pues son los 0 voltios. Este V sub OH es el umbral mínimo del voltaje alto, puede ser 4.5 voltios, ¿sí? Entonces vamos a tener que cualquier voltaje que se encuentre entre 5 y 4.5 se va a considerar un voltaje alto o un 1 digital. Ahora tenemos el 0, este V sub OL es el nivel máximo de salida. Por ejemplo, si son 2.5 voltios, entonces cualquier voltaje entre 0 y 2.5 se va a considerar como un 0 digital. Bueno, ¿qué pasa si el voltaje es 3.5? Hubo una caída de voltaje acá en el suministro, hay una carga que está excediendo la corriente de salida del circuito integrado, entonces el voltaje cae a 3.5. Aquí es un nivel de indeterminación. En algunos casos, el voltaje o el dispositivo que está leyendo esos voltajes puede interpretar esos 3.5 como un alto o lo puede interpretar como un bajo. Entonces es un nivel de indeterminación. Esto es para, por ejemplo, las compuertas o los microcontroladores que envían unos o ceros, o las compuertas digitales. Ahora pues también vamos a tener niveles o rangos de voltaje en los dispositivos de entrada. Entonces acá es un poco más laxo. Aquí vea que ese en el dispositivo de salida consideraba entre 5 y 4.5, nuestro ejemplo, un voltaje alto. Acá puede ser hasta 4 voltios. Y acá pues puede ser igual hasta 3 voltios. ¿Sí? Todo eso depende del circuito integrado que se esté utilizando. Entonces es importante leer las hojas de características para tener en claro esos rangos de voltaje en los que se considera que es un 1 digital o un 0 digital. Si el controlador y el periférico tienen diferentes niveles de suministro de voltaje, de alimentación, entonces adicional a esa interfaz digital hay que colocar un circuito integrado que haga la transformación de los niveles de voltaje. Entonces, por ejemplo, acá entre el maestro y el esclavo se coloca este dispositivo que sirve para transformar los voltajes. Entonces, por ejemplo, en esta comunicación que va de maestro a esclavo, el maestro envía voltajes de 1.8. Acá este circuito integrado lo convierte a 3.3, si estamos hablando de un 1 digital. Y en la comunicación de esclavo a maestro, bueno, el esclavo puede enviar un 1 digital, por ejemplo 3.3 voltios, ese lo convierte en 1.8. Entonces hay que tener en cuenta también los voltajes de alimentación entre los dispositivos. Las comunicaciones digitales también requieren una sincronización entre el controlador y el dispositivo periférico. Los dos dispositivos deben de estar de acuerdo en el tiempo, sabiendo cuándo el dispositivo periférico debe leer el nivel de voltaje para definir cuándo ocurre la transmisión de bits. A menudo un reloj serial que es generado por el controlador se utiliza para definir el momento de la comunicación. La lectura de bit puede ocurrir en los flancos ascendentes o descendentes del reloj serial. En el ejemplo que tenemos en la figura, los datos se leen en el flanco descendente del reloj serial. Entonces acá la traza de color rojo nos indica los datos binarios seriales que envía el esclavo, y este es el reloj que tiene el maestro. Entonces la configuración común entre ambos dispositivos para que en el flanco de bajada
de esa onda cuadrada, este es el flanco de bajada, que es cuando pasa de un nivel alto a uno bajo, se lea el dato binario. ¿Sí? El flanco de subida es cuando se lee este borde de la señal cuadrada, y ese flanco de subida es cuando pasa de un nivel bajo a un nivel alto. ¿Sí? Entonces, esa configuración es común o se configura para que tanto el dispositivo maestro y el dispositivo esclavo realice esa comunicación. En este video pues vamos a terminar, vamos a dejarlo hasta acá, donde vimos los conceptos básicos de lo que son las comunicaciones digitales seriales. En el próximo video vamos a trabajar ya a ver cómo es la configuración de los dispositivos con la comunicación SPI. Los espero en el próximo video.